De esta manera vamos a seleccionar a los dos compañeros o compañeras para que se encarguen de establecer las coordinaciones y las comunicaciones que, como se han venido haciendo en las sesiones pasadas. Claro, porque así yo les mando a ellos directamente correspondencia del PDF, toda la presentación que vamos a tener hoy en este PDF, se las mando a ella y les mando también por anticipado la de la próxima semana. Entonces, o sea, solamente la de esta semana les va a llegar pasada la clase, pero la de la próxima semana les va a llegar antes y lo mismo con todas las otras semanas, ¿no? Idealmente, aún con el color rosa que tenemos, el rosadito, vamos a subir estas presentaciones a la página de la red donde van a tener acceso solamente los estudiantes de Managua, ¿no? Yo les voy a mandar la dirección. Y finalmente, obviamente, si es que se puede hacer un pequeño manual que siempre ayuda, pero si hay acceso con el internet, a veces el internet pasa o es mejor, pero vamos a ver, eso lo vamos a decidir andando el tiempo. Y además que ya creo que siendo esta la tercera ciclo, el tercer ciclo nuestro, es hora que presentemos nuestra experiencia con Patricia, usted y yo, a las autoridades del Instituto Nacional de Salud y otros lugares a ver si conseguimos los fondos para que esto sea algo permanente y que se amplíe a otras ramas también, ¿no? Pero usted me dice, me dice si les parece empezamos a las 3 y 5 o mira, a las 4 y 5. Perfecto, podemos, solo nos quedan unos 2 o 3 minutos. Sí, Me o como usted me parece muy dice, bien, de acuerdo. que no quiero, porque los alumnos tienen otra clase después a las 5, ¿no? No, ya no No, tienen, sí. ¿no? No, no tienen. Perfecto. Entonces, ¿cuántos alumnos tenemos allí, atrás suyo? Bueno, aproximadamente tenemos tal vez unos 15, 15, correcto. perfecto. Le También damos, queríamos que tenemos la participación de docentes de la facultad, de varios departamentos, departamento de ciencias fisiológicas particularmente, y docentes del departamento de microbiología y parasitología. perfecto. Hago un comentario breve. Un alumno del primer curso es el ahora doctor Alexis Narváez, si se recuerda de él. Claro que sí, está Sí, por bueno, acá en Nicaragua, sí. claro. Y Alexis ha sido muy entusiasta con sus ambiciones y sus proyectos y estamos trabajando ahora mismo. Ahora quiere decir ahora en un artículo de revisión sobre fibromialgia, que lo hace él con otros profesores de Nicaragua. Mi único rol es la de conseguirles los artículos que no pueden conseguir aún por el INARI. Ayer le mandé 26 artículos que estaban pidiendo y, y eso por lo menos da entusiasmo porque Alexis se entusiasmó con este tema a través del primer curso que él tomó. En todo caso, entonces ahí veo que ya nos estamos Sí. juntando un buen Vamos, número. vamos a aprovechar esta Largamos. oportunidad Sí, que tenemos al doctor Manuel Gómez, el director del Departamento de Microbiología, que quiere expresar tal vez algunas ideas sobre la propuesta y participación del doctor Narváez. adelante, por favor, sí, con gusto, sí. Buenas tardes, doctor Buenas tardes, Lazaret. buenas tardes, doctor Gómez, buenas tardes. Pues nosotros en el Departamento de Microbiología estamos apuntando hacia renovar a la planta profesoral, casualmente con profesores que fueron alumno ayudante
y uno de ellos es el doctor Alexis Narváez. En este mes, casualmente, otro profesor joven como Alexis sale hacia Inglaterra a hacer una maestría en inmunología. El día de mañana, otro profesor joven se integra a una maestría en microbiología en León. Hacia eso estamos apuntando nosotros. Con Alexis estamos apoyándolo en tratar de que logre hacer un posgrado allá en Estados Unidos. Y por el momento está realizando algunos esfuerzos por hacer algunas publicaciones que le ayuden a eso casualmente. Y gracias a usted por todo el apoyo y el entusiasmo que le ha generado a los alumnos ayudantes y en especial al doctor Alexis Narváez. Muchas gracias, doctor Lazaret. Muchas gracias, doctor Gómez, y el que va a estar siempre agradecido soy yo, con la UNAM, con Freddy Minar Mejía, con el doctor Ulloa, con la ingeniera Patricia Delgado, con usted y con el otro cuerpo de profesores de la UNAM. Y de más está decir que este es un sentimiento absolutamente sincero, que no tengo ninguna ganancia secundaria en expresar mi profundo agradecimiento por la oportunidad de colaborar entre nuestras dos universidades. Y como le estaba diciendo recién, anoche mismo, le mandé los 26, él pidió 34, pero conseguí 26 artículos, que me falta conseguirle 8 para que Alexis termine una revisión. Y eso es cierto, se empieza con un pequeño trabajo en una revista importante, pero no de las mayores, y luego se va a otro más arriba y se va más arriba, ¿no? Nadie empieza jugando de titular en el Barcelona, todos empezamos jugando en la reserva del club de barrio y luego vamos subiendo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Están ahí todos los alumnos, habíamos quedado con el doctor Ulloa que vamos a elegir a 2, ustedes van a determinar a 1 o 2 alumnos que me mandan el contacto con el correo electrónico que está ahí abajo, y después de eso y luego me mandan la lista de todos los alumnos con su correo electrónico, cosa que podamos hacer una conversación más personal, si se quiere, con los grupos que sean, y responder preguntas individuales que a lo mejor a veces no aparecen o que no se presentan durante la clase. Sí me escuchan bien, ¿verdad, no? Sí, claro, está muy bien. Estamos listos para poderlo escucharlo. Pueden empezar. Muchas gracias. Perfecto. Nuevamente. Gracias, Armando. Muchas gracias. Entonces, buenas tardes a todos ustedes y gracias por su voluntad en participar en este curso, que es el tercer curso que hacemos. Idealmente lo vamos a hacer durar 45 minutos. Al final del curso, durante el curso, yo les voy a mandar una serie de ejercicios. Se pueden juntar en grupos de hasta 4, puede ser individual, grupo de 2, grupo de 3, o grupo de hasta 4 para resolver esos ejercicios. De más está decir que no hay nota, no hay aprobado o reprobado. Los ejercicios son para sedimentar y para que se incorpore en su sistema los conceptos que queremos transmitir. Esto no es para nada punitivo. Se llama Introducción a algunas estrategias para el pensamiento crítico en las ciencias de la salud, porque incluimos esto que decimos acá, sirve tanto para enfermería como para antropología médica, como para medicina, sea medicina clínica o sea medicina de investigación. Al principio va a haber un énfasis en la medicina clínica y al final en la medicina de investigación. Un concepto metafísico, si se quiere, que yo considero que es de primordial importancia para los estudiantes de la UNAM. Y es eso que leen ustedes ahí y que lo he repetido todos los años.
Mi aldea es tan grande como cualquiera otra tierra, porque soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi estatura. Agarran ustedes la revista, el New England Journal of Medicine de esta semana, que la tengo ahí en la maleta por si hacía falta mostrársela, y todos los artículos son artículos de observación. Nadie sale a la palestra médica hoy en día si no arranca con una idea que salió de una observación. Lo que ustedes ven y lo que usted, alumno de la UNAM, hoy en día ve en el pasillo del Lenín Fonseca o del Berta Calderón, es tan importante o es igualmente importante a lo que un alumno de medicina norteamericano pueda ver en el Johns Hopkins o en la UCLA o un alemán en el Max Planck. Las manifestaciones de las enfermedades son obvias para quien las quiere ver. Y si ustedes la ven en Managua, es más importante que el que no la vio en Washington o en Miami. Mi aldea es tan grande como cualquier otra tierra porque soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi estatura. Y esto para los nicaragüenses, aunque usted tiene fama de poeta, pero todo poeta es un narrador de última, sería una cosa redundante, pero es que la ciencia no está para ser enseñada sino contada, porque nace de la conversación y en la comunicación, no en el laboratorio. En el laboratorio van a confirmar, van a probar, pero la concepción de la idea sale de la conversación. Alumnos del curso del año pasado trabajaron en una prueba microbiológica, quizás el doctor Gómez estuvo involucrado en eso, que era tratar de ver los mosquitos transmisor del dengue en ciertas zonas, en ciertos tanques de agua, creo que en la ciudad de Managua. Es decir, y esa idea salió de una conversación entre los alumnos, salió de una conversación entre los alumnos y los pacientes, una conversación entre el equipo de microbiología de la UNAM y los alumnos trabajando en eso. Y luego sí fueron al laboratorio y comprobaron, hicieron las pruebas y los reactivos, cosas que yo no entiendo mucho, pero a los que voy es a esto, otra vez, en ustedes sentados ahí, en sus compañeros que no vienen a este curso, en sus compañeros de León o de Bluefields, ahí están los nuevos grandes médicos de la medicina mundial, si se quiere, porque la medicina otra vez sale de la conversación y de la observación. De lo que ustedes ven es lo que es. Para probar vamos a ir a un caso antiguo de la historia, y uno dice, bueno, ¿para qué estamos yendo al año 1860 y pico? Pero este es un caso tan emblemático o sintomático del proceso de investigación médica que está hasta en las ediciones más actuales de los libros de métodos de investigación científica y de filosofía de la ciencia. Lo que ustedes ven arriba, en el lado izquierdo, es el Hospital General de Viena. En ese hospital atendía sobre todo como los hospitales públicos. Ahora mismo en nuestros países, los hospitales públicos atraían sobre todo a la población de escasos recursos, representados por una familia hacinada en una pequeña habitación en el borde superior derecho. Había dos salas de obstetricia, la sala 1 y la sala 2. En la sala 1 tenía una gran incidencia de mortalidad de las parturientas. Ahí ven un gráfico
sala 2 está inferior y el sala 1 está alto. Una incidencia catastrófica. Había mortandad en la sala 2 también, pero la mortandad de la sala 1 era tan alta que inclusive las parturientas preferían parir en la calle que llegar al hospital y ser transferidas a la sala 1. El sistema de sala 1 y sala 2 variaba, era de acuerdo al día de la semana. Lunes, miércoles y viernes la parturienta iba a sala 1, martes, jueves y sábado a la sala 2, domingo se alternaba. Entonces había parturientas que, sabiendo que si parían el lunes iban a aparecer en la sala 1, preferían parir en la calle antes que ser internadas en la sala 1, donde se morían. Se morían. Había muerte de una enfermedad difusa que no se entendía muy bien qué sucedía. El señor de inferior a la izquierda es Semmelweis, Ignaz Semmelweis, que era un médico húngaro y ustedes quizás ya han oído hablar de él. Y Semmelweis era un residente mayor, digamos, no era profesor o no estaba en el cuadro de enseñanza, y era, primero por su edad, y segundo porque era húngaro. Si bien era parte del imperio austrohúngaro, había una cierta discriminación contra los ciudadanos húngaros de la parte del imperio austrohúngaro, y él no podía llegar a ser profesor titular. Y el problema de la mortandad o de la diferencia de mortandad en las dos salas fue un problema real, intenso. Empezaron a ver cuáles podían ser las distintas variantes. Ustedes van a recibir en un PDF toda esta literatura y van a poder leer con detalle el párrafo puesto ahí. Pero, por ejemplo, habían variantes que la gente decía, el problema es psicosomático porque el cura cuando viene pasa primero por la sala 1, espanta a las enfermas y luego pasa a la sala 2. Otra gente decía, Semmelweis inclusive, las parturientas de la sala 1 lo hacen en decúbito dorsal y en la sala 2 en decúbito lateral, el parto. Otra gente hablaba de los factores telúricos, como los vientos, como una serie de elementos que se fueron probando. Honestamente, aunque equivocados, por ejemplo, decían, bueno, pensamos que la diferencia es en la posición de la señora durante el parto. Cambiemos la posición, hagamos que todos los partos sean de decúbito lateral. Sala 1 siguió teniendo alta mortandad. Pidamos al cura que vaya primero por la 2, después de la 1. Pidamos al cura, nada cambió. La mortandad siguió siendo igual. Ningún cambio. Entonces, sucedió que Semmelweis se fue a Viena, se fue a Venecia, creo que de vacaciones, y se enteró que uno de sus colegas, el doctor que está ahí retratado, se llamaba Kokoschka, estaba haciendo una autopsia de una de las señoras fallecidas en la sala 1, se cortó el dedo y presentó un cuadro clínico que ustedes lo leen ahí: linfangitis, flebitis, pleuresía, pericarditis, peritonitis, meningitis, es decir, un desastre inmunológico e infeccioso. 60, 80 médicos más o menos habrán visto a las parturientas fallecer. 60, 80 médicos se habrán enterado del cuadro clínico de Kokoschka. Pero solo uno, Semmelweis, sin ningún conocimiento exquisito del idioma inglés o sin haber estudiado matemática o ser un gran jugador de ajedrez, sino siendo alguien que
como dije de entrada, yo soy del tamaño de mi aldea, dijo, caramba, este es el mismo cuadro clínico que tienen las enfermas. O sea, Kokoschka muere de la misma enfermedad que mató a todas las parturientas en la sala 1. Este es el año 1860, todavía Pasteur no había salido con la teoría de los microbios. Nadie sabía que había microbios. Pero Semmelweis, como hoy en día no sabemos cosas que se sabrán dentro de 30, 40 años, pero sí vemos enfermedades y podemos hacer analogías. Lo que hizo Semmelweis fue decir, bueno, ¿qué hizo Kokoschka antes? Kokoschka estaba haciendo una autopsia y se cortó el dedo. Y ahí Semmelweis dio un paso más, otra vez, sentado en Venecia ahí con su esposa, no sé. Dice, claro, en la norma del hospital es de tal manera que los médicos y los estudiantes realizan autopsia y hacen el pase en la sala 1. En la sala 2 estaba atendida sobre todo por enfermeras, por matronas, comadronas, pero había médicos también. Pero ninguno de los de la sala 2 estaba involucrado en autopsia. La sala 1 era la sala de la educación, de la presentación de los casos, y todos los estudiantes que revisaban a las señoras primero, hacían autopsia y pasaban a revisar a las enfermas y la mortandad iba arriba. Entonces, Semmelweis dice, bueno, hagamos algo sencillo, lavémonos la mano después de hacer la autopsia. Lavémonos la mano. Sin concebir que podía ser un microbio, ¿no? Estoy hablando, esto es la fiebre puerperal. Sin concebir que esto fuera un microbio, solamente concibiendo que esto podía ser algún elemento, algún miasma, algún espíritu por ahí, pero lavarse las manos, nada más. Lavarse las manos, impuso eso con gran resistencia de los profesores y efectivamente la mortandad disminuyó. Hay otros bemoles que los voy a ir contando a lo largo del curso, pero insisto con esto, la observación clínica, mirar, ver y asociar fue suficiente para hacer este gran descubrimiento de la medicina. Hay otros en el siglo XX y en el siglo XXI que vamos a contar después. Entonces, vemos que hay dos maneras de pensamiento que se aplican a cualquier problema. Digo, ¿qué formas de pensar el problema se manifiestan en estas circunstancias y en todas las circunstancias? Así sea preparar un huevo frito o construir un puente rumbo a la costa atlántica. Uno es el pensamiento inductivo. El pensamiento inductivo mide la probabilidad de los argumentos y el razonamiento inductivo es el tránsito de las cosas individuales a los conceptos universales. Kokoschka se murió después de hacer una autopsia, un fenómeno individual. Establezcamos un concepto universal que es de lavarse la mano después de las autopsias. Pero empezando de lo inductivo, de lo que yo veo, induzco que pasará esto. Si yo veo gente viniendo con el cabello mojado y con el paraguas húmedo, induzco que está lloviendo. El ejemplo parece burdo, pero disculpa. El otro proceso es el deductivo, es el proceso en el cual es descendente, que pasa de lo general a lo particular. Ejemplos médicos vamos a buscar más adelante. Hagamos un ejemplo cotidiano. A través de la apariencia del cielo y a través de que veo el piso húmedo,
a través de mi ventana en la oficina en Managua, induzco o deduzco que la gente que va a venir a la clase va a venir mojada porque está lloviendo. O sea, de lo general paso a lo particular. Y esas dos cosas no son un invento de Jorge Lazareff o un invento hecho para que sea didáctico. Son dos maneras de pensar que tienen su representación cerebral. Ahí lo ven, el pensamiento inductivo y el pensamiento deductivo. Cuando estamos en la resonancia magnética, tenemos las distintas maneras distintas zonas del cerebro se activan. Esta es la del deductivo y esta es la del inductivo. Y no hay otro. El pensamiento deductivo e inductivo está en el cerebro de cada uno de ustedes, está en el cerebro del presidente de la República, está en el cerebro mío, está en el cerebro de toda la gente que está en este edificio donde estoy yo. Todos trabajamos de una manera deductiva o de una manera inductiva. Y no hay una tercera. Y no es un concepto metafísico, está probado por la resonancia funcional. ¿Cómo es el pensamiento inductivo? Es modular, deliberación sin atención, gestáltico, identifica patrones de percepción, es heurístico, toma atajos en la experiencia, no se reduce a causa y efecto, y es sesgado, o sea, sesgado porque está basado en los prejuicios y en los conocimientos que uno tiene. Este sistema trabaja en contexto de acuerdo a la situación ambiental, de acuerdo a la ambigüedad del diagnóstico y las condiciones afectivas del trabajador de la salud. El pensamiento inductivo es el instante. Vamos a ver el ejemplo al rato. Las inducciones pueden ser por confirmación, o sea, yo voy avanzando con la hipótesis a medida que se van confirmando las premisas. Veo el piso húmedo, me fijo en las hojas de los árboles, están húmedas también, miro al cielo, está lleno de nubarrones, cae agua, está lloviendo. Pero hay dos peligros con este razonamiento: que el número de evidencias favorables no sea numerosa, que solamente vea el piso húmedo, pero por mi ventana no veo las hojas y el piso puede estar húmedo porque el jardinero está regando las plantas. Que algunas instancias de las premisas no se cumplan, que quizás haya un techo extendido y por eso no veo las hojas húmedas. Y yo me digo por anticipado, tengo que ver piso, hojas y nubarrones para confirmar que está lloviendo, pero no veo ni el piso ni las hojas por el techo y solamente intuyo los nubarrones. Y un acto de suprema honestidad profesional es compartir con colegas, clínicos o investigadores los caminos sin salidas que uno ha encontrado. Pero eso a veces no lo hace tan a menudo. Uno raramente le dice, mira, no vayas por ahí porque yo ya probé y no lleva a ningún lado ese proyecto. Hay una inducción por silogismo estadístico, ¿no? Si es que tanto por ciento de gente tiene mononucleosis infecciosas por la edad, por los hábitos, uno dice, bueno, tanto por ciento en una persona joven que está con problemas de garganta, probablemente sea mononucleosis infecciosa. La inducción por generalización, y yo me salté una para ir más hacia el tema. La inducción por generalización, si vemos a un porcentaje de personas presenta tal o cual enfermedad, podemos inducir que el mismo porcentaje de la población lo tendrá, pero si ustedes ven los pacientes en el Berta Calderón, todos tienen cáncer ahí, ¿no? Entonces es la muestra representativa de
Nicaragua, y además es una muestra numerosa, o sea, podemos hacer procesos de inducción que están llenos con pequeñas trampas, ¿no? Y lo final, que es la heurística. Heurística es la experiencia. El que tiene más experiencia, el que ha visto más, sabe más, pero a veces puede conducir a los otros al camino equivocado. Y la heurística es la disponibilidad de la memoria. Yo claro que he visto casos raros en mi vida, como los van a ver ustedes, o casos raros para mí, pero ni me acuerdo. Confundir cebras con caballos, optar por lo más raro en lugar de lo más común, pero al mismo tiempo ignorar variantes menos comunes de enfermedades comunes. Los dedos en palillos de tambor son casi siempre por una enfermedad cardiorrespiratoria, pero a veces también por una enfermedad digestiva. Y si vemos una persona con dedos en palillos de tambor, nos ladeamos para eliminar un problema cardíaco respiratorio, y nos olvidamos del digestivo. Y tender a ver en la evidencia la confirmación de la hipótesis primigenia. Nosotros tenemos una hipótesis, el orgullo nuestro nos hace decir que estamos en lo cierto y eliminamos toda la evidencia que dice que no hay, que vamos por el camino equivocado. Y la clausura prematura del proceso diagnóstico. Ya está, ya esto es esto. El pensamiento deductivo, el otro que tenemos, y como les dije, tenemos dos, deductivos e inductivos. Gracias a Dios tenemos dos, porque el deductivo es normativo, agota todas las posibilidades. Un buen diagnóstico deductivo es siempre superior a un buen diagnóstico inductivo, pero no hay diagnóstico deductivo sin un comienzo inductivo. Lo van a ver ahora con los ejemplos. El deductivo se apoya en el grado de educación del trabajador, de su entrenamiento, de su adherencia a los postulados del pensamiento crítico y de su análisis de la retroalimentación dialéctica con el paciente, de la conversación con el paciente, ¿no es cierto? El razonamiento por deducción va de lo general a lo particular. Por ejemplo, la obstrucción coronaria provoca isquemia del cardias. Usted tiene obstrucción total de sus coronarias, su cardias está isquémico, tiene el corazón isquémico. Es aquel cuyas premisas son las oraciones que lo mantienen, garantizan la validez de la conclusión. Si uno dice el apéndice se encuentra a distancia de las vías biliares, premisa 1, la inflamación del apéndice no obstruye las vías biliares, la conclusión es su ictericia no es por inflamación del apéndice. El sistema deductivo depende de la forma, de la estructura en la que está presentado el argumento. Al final del curso vamos a revisar estos conceptos que ahora parecen tan abstractos y van a ver cómo todo encaja en lo que estamos diciendo ahora mismo. Entonces, tenemos dos procesos de decisión, dos nomás, no tres, no cinco, no uno. Intuitivo y analítico o deductivo. El intuitivo es modular, es gestáltico, ahí lo veo, es esto. Deliberado, sin prestar atención, es esto, te estoy diciendo que es esto. Es inductivo, reconoce patrones, es esto porque yo lo he visto antes, tiene corte fino, es heurístico y es sesgado. El analítico es hipotético deductivo, se guía por norma, es robusto, es racional, es exhaustivo y es bayesiano. Bayesiano quiere decir que siempre se está autocorrigiendo, siempre se está comprobando a sí mismo si los postulados son ciertos.
Vamos a un caso del 2006 del New England Journal of Medicine. El paciente dice, la rodilla me duele tanto que anoche me desperté, estaba bien cuando me acosté, ahora está hinchada, es el peor dolor que tuve en mi vida. Tuve problemas similares en la misma rodilla una vez 9 meses atrás y otra 2 años atrás. Pero nada entre esas veces. O sea, 2 dolores de esta rodilla hinchada, una sola. Presentación del residente novicio. Y esto es un caso real, está transcribido realmente. El paciente es un individuo caucásico de 54 años de edad con dolor de rodilla anoche, no reporta trauma, en el examen físico sus signos vitales son normales, la rodilla está hinchada, enrojecida, dolorosa al tacto, le duele mucho, el paciente refiere que le pasó algo parecido 2 veces ya. El jefe de residentes, la persona que tiene más experiencia, que ha visto más, aplica su heurística. Y dice, mi paciente es un individuo de 54 años, caucásico, con dolor súbito de la rodilla que lo despertó. No reporta trauma, asintomático, historia clínica, 2 episodios similares. Entre episodios no tiene dolor, hoy está febril, rodilla hinchada, eritematosa y dolorosa al tacto. Salvo detalles, los 2 vieron lo mismo y los 2 más o menos presentan lo mismo. Sin embargo, el residente novicio dice, puede ser infección, artritis reumatoidea, enfermedad de Lima. No creo que sea trauma, no sé si los casos de osteoartritis se presentan de esta manera, pero el paciente tiene antecedentes. El jefe de residentes dice, esto es gota, esto es ataque agudo de gota. Y luego pasa a explicar por qué piensa que es un ataque agudo de gota. Pero él dice, es un ataque agudo de gota, ¿por qué? Porque ha visto otro así, porque ha visto otro similar, ha hecho un proceso inductivo. Primero dice, yo lo he visto a esto, sesgado, modular, heurístico, esto es gota. Y luego empieza a comprobar si su diagnóstico de gota es real o no. Se empieza a cuestionar a sí mismo. Puede presentarse, otras articulaciones, en fin, una serie de argumentos en pro y en contra, pero centrados en un solo tema. Esto es gota. Esto es gota porque yo como jefe de este residente, yo lo he visto antes. La enseñanza para todos ustedes ahora, cuando su profesor en el hospital que sea, en la mascota o en el Lenin o donde sea, le dice, ven, que te quiero mostrar un enfermo con tal o cual cosa, vayan. Porque ese que lo van a ver se va a quedar grabado en su memoria y va a ser mejor médico de ustedes. Y si es posible, y con el permiso del paciente, si es posible y con el permiso del paciente, y si es posible y con el permiso del paciente, tomen una foto de esa imagen, de esa oreja, de ese dedo, de esa mano, de ese pie, de ese abdomen distendido. Todo sin ninguna identificación, ninguna imagen del rostro tiene que ser válida, ahora a mi forma de ver. Pero entonces ustedes cuando ven algo, y eso ya lo van haciendo, que es su archivo de conocimientos clínicos, porque el conocimiento clínico empieza de una manera inductiva y luego se contrasta o se balancea de una manera deductiva. No hay una tercera. Por ejemplo, otra vez, viene un paciente que nos consulta, que los consulta a ustedes. Su aspecto nos interesa, pero el primero que salta a la palestra, el primer diagnóstico que salta a la palestra de los que son experimentados, es el inductivo. No se andan dando vueltas con si el tamaño, la cosa, dice, no, esto yo lo he visto antes. Y lo mismo pasa con el laboratorio de microbiología, cuando ustedes o el laboratorio de
patología, cuando le ponen un preparado al profesor experimentado, dice, no, este es un adenocarcinoma de mama. Antes de ir con la descripción detallada de las células, y si están en la parte basal, en la parte apical, y si la hematorcilina, y si la inmunofluorescencia, no, dice, esto es carcinoma de mama. Después empieza la conversación para comprobar si es cierto que es un carcinoma de mama. Y acá me retrotraigo a la parte de la heurística, la disponibilidad de la memoria. Ustedes se acuerdan de que han visto algo parecido. Confundir cebras con caballos, o sea, no, si es un carcinoma de mama es más común que un carcinoma remoto que no existe o que no hay casi nunca en Centroamérica. Bueno, piensen en el mama. Pero si es un carcinoma de mama, que las células no están ni en apical ni en basal, pero están en el medio, que también es una posibilidad, que no piensen porque es raro, no es cierto. Y tender a haber un error, obviamente, es clausura prematura del proceso diagnóstico. O sea, sí me van siguiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? No, no me escuchan. Estamos ahí quietos, parece. A ver. Entonces, no sé si me escuchan bien. ¿Sí me escucha, doctor? I don't know if they can hear me. ¿Sí me escucha, doctor Ulloa? ¿Hola? En fin. Vamos a hacer, finalmente, cuando ustedes dicen, esto es gota, o esto es un carcinoma de mama, the image froze, I think, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para valorar un argumento? Identificar la conclusión. ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me quiere decir? E identificar las premisas. ¿Cuáles son las premisas del argumento? ¿Cuál es la oración que sigue al sí y al entonces? Y las premisas deben ser tres cosas. Y yo digo hacia el final. ¿Sí me escuchan bien, doctor, no? ¿Sí me escuchan bien? Sí, ahora sí, doctor. Se está escuchando bien ahora. Que había un problema recién, ¿no? Sí, tuvimos como un cortecito de su parte. Perfecto. Ahí cuando haya ese cortecito, ahí póngame un cartel, porque yo los veo a ustedes, ¿no? Pero, Okay. Perfecto, así. Entonces, pero todos estos conceptos van a ir por escrito en un PDF para los alumnos, entonces sí van a estar más, vamos a ir mejorando en los conceptos. Entonces, decía aquí que todo argumento y cualquier manifestación de una idea es un argumento. Esto es un carcinoma de mama, esto es gota. ¿Cuáles son los criterios para valorar un argumento? Primero hay que identificar la conclusión. Sí, él me está diciendo que es gota, me está diciendo que es un carcinoma de mama. No siempre es tan fácil identificar la conclusión, sobre todo de un paciente que viene a vernos. Identificar las premisas. Premisas son las oraciones que todo argumento tiene y que se enlazan con el sí y con el entonces. Si la rodilla está hinchada, entonces, o si tuvo 2 dolores al año, entonces. Las premisas deben de ser 3 cosas: aceptables, relevantes y adecuadas. Como digo siempre, no 4, no 2, 3. Si ustedes miran cualquier premisa y vamos a hacer los ejercicios para eso, si son aceptables, relevantes y adecuadas, el argumento puede ser válido. Por ejemplo, pensemos en un paciente que tiene carcinoma de páncreas. Lo tenemos internado en el hospital de oncología y
el jefe de servicio, que es el doctor Juárez, un nombre inventado obviamente, él dice que el carcinoma es terminal y que lo mejor es mandarlo al paciente a su casa para que fallezca en compañía de los seres queridos. Eso parecería una premisa aceptable, pero para que sea aceptable tenemos que evitar caer en la falacia del petitio príncipe, que decimos, bueno, el doctor Juárez, que es el médico de este cabecera, trabaja en el Lenín Fonseca y todos los médicos de Lenín Fonseca son buenos médicos. La conclusión puede ser cierta, pero ¿cuál es mi prueba? Que todos los médicos de Lenín Fonseca son buenos médicos. Doctor Juárez dice, creo que es justificable mandar al señor López a su casa, y el familiar le diría, ¿cómo puede defender esa posición? Y bueno, porque soy médico y mi obligación es defender el derecho de los pacientes. Como ven, los dos argumentos no son aceptables. El argumento, para que sea aceptable, tiene que partir de ser aceptado por el canon médico. Y el canon médico diría, en este caso, el carcinoma de páncreas extendido al espacio peritoneal es incurable y son 2 meses de sobrevida luego del diagnóstico y no hay tratamiento. Tiene que ser relevante. El señor López tiene cáncer de páncreas y no hay tratamiento, y lo dice el médico de este cabecera, que es el doctor Juárez, y que encima es el oncólogo más importante en Nicaragua y tiene fama internacional. Entonces, es una cosa relevante. Esa manifestación, el señor Juárez tiene que ir a su casa, es adecuada cuando está basada en un principio biológico, y es relevante cuando quien lo dice es alguien con autoridad. No voy a insistir con estos temas ahora, voy a redondearlos en la presentación final, que en la presentación que les voy a mandar lo vamos a repetir. Van a leer un caso número 1 y van a leer un caso número 2, que va a estar incluido en el PDF en cuanto me manden las direcciones de correo electrónico. Y en base a estos 2 casos, que lo van a leer, otra vez digo, no hace falta que se esfuercen en leerlo enteramente ahora, vamos a hacer una serie de ejercicios para saber si las premisas de esos 2 casos clínicos son adecuadas, relevantes. Y vamos a leer el caso del doctor Piot finalmente. Entonces, todo proceso de diagnóstico, todo proceso de pensamiento crítico en las ciencias de la salud, porque son las que nos afligen ahora, son un proceso de creencia y de justificación. Creencia, yo creo que tiene gota, lo justifico por esta serie de observaciones. La intersección entre la creencia y la justificación es la certeza del diagnóstico clínico o del diagnóstico de laboratorio o de la prueba científica. Cuando más se incorpore la creencia con la justificación, tanto más adecuada será nuestro diagnóstico. Pero obviamente será sencillo. Si uno ve a una persona que está estornudando, hace la creencia rápidamente y lo justifica rápidamente. Creencia y justificación se hace más difícil en un paciente con fiebre que viene de una zona donde hay tuberculosis y donde hay malaria. Y puede ser que este paciente tenga un tumor cerebral. Entonces, los 2 conceptos para llevarse a la casa hoy son inductivo, deductivo, creencia, justificación y el caso Semmelweis.
toda esta literatura, toda esta conversación la van a tener narrada en el PDF que los voy a mandar a ustedes en cuanto me lleguen las direcciones. El jueves próximo hablaremos más extensamente de los trabajos de hipótesis, pero siempre volveremos a creencia, justificación, deducción, inducción. Clases más adelante hablaremos de cómo escribir y leer un trabajo científico y que siempre está basado en creencia, justificación, deducción e inducción. Muchas gracias. ¿Cómo salió? ¿Más o menos bien esto? Muy bien, solamente se tuvo un espacio de tiempo donde se cortó el video y el sonido, pero creo que fue superado en periodo menos de un minuto. Perfecto. Entonces vamos a elegir a 2 alumnos para que me manden los que sean, que anoten ahí el correo electrónico. Es jlazaref@mednet.utla.edu, está ahí, y me mandan el listado, así, cosa que yo, en cuanto yo lo tenga, yo les mando el texto de esta clase y de la semana que viene. ¿Hay algún alumno que tiene alguna pregunta? Vamos a consultar, a ver si desean algún comentario, pregunta. ¿Quedó muy claro? ¿Acá? Tenemos una pregunta, doctor. Sí, adelante. Doctor Lazaref, buenas tardes. Buenas tardes. Yo solamente le tengo una pregunta. Usted hablaba de el proceso de inducción y el proceso de deducción como tal. ¿Qué importancia tendrá la opinión del público o la opinión del paciente en un momento de seguir un proceso de inducción? ¿Será necesario tener en cuenta cada frase, cada palabra, o mejor dicho, cada expresión del paciente para iniciar o para seguir el proceso de inducción? Sí, eso muy buena pregunta. Tanto que la respuesta a esa pregunta ya la habíamos oído antes, y está considerada la respuesta ampliada en las próximas clases. Pero el primer paso es justamente el que has tomado tú ahora, es el ser consciente que esa trampa existe. La conversación y el punto fino en la conversación, en la inducción con el paciente, es lo que uno dice con la heurística. Todos conocemos que hay profesores que dicen al paciente: cállate la boca, no hables, que el médico soy yo y yo te digo cómo te sientes. Parece una broma, parece una frase medio exagerada, pero sí lo han visto ustedes eso en la práctica clínica, ¿no es cierto? Y luego está el otro médico que dice: bueno, a ver, señora, cuénteme un poco más. Pero después el paciente se va y cuenta. Por eso yo digo ahí en una diapositiva que hay que identificar la conclusión. Bueno, ¿qué me quiere decir el paciente? Me duele el pie, pero a veces el paciente no entra diciendo me duele el pie, empieza contando que la granja, que los pollos, que la cosa, que los hijos, y al final uno encuentra el que me duele el pie. Entonces esta respuesta a tu pregunta sería seguir la conversación con el paciente hasta que identifiquemos la conclusión. A ver, ¿por qué el señor o la señora vienen hoy a vernos a la consulta? ¿Qué los trae hoy? ¿Qué es el problema que le aflige? A medida que avancen en su práctica clínica van a ver que no es tan fácil identificarlo eso. Pero como está en una diapositiva, primero identificar la conclusión. Y a veces eso lleva 3 segundos y a veces eso lleva 5 minutos.
el carácter humano de todos ustedes es lo que va a hacer la diferencia. Sí he sido claro, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias, profesor Lazaret. Gracias, compañeros. Entonces, Y el nos jueves que vemos viene, el próximo jueves. próximo jueves, y felicitaciones a la ingeniera Patricia Delgado. Esto está saliendo mejor y mejor desde que ella está a cargo. Avísenle eso al Aquí la decano. tenemos, ya le escuchó. Sí, no. Pero que escuchen ahí las autoridades ahí arriba, ¿no? Mándale una notita a la emérita. Muchas Muy bien, gracias. muchas gracias. Hasta Hasta el jueves pronto. que viene. Hasta luego. Gracias. Mándenme Buen día. esas cosas. Hasta luego. Thank you. We are done.